En esta oportunidad, que Dios les bendiga, y juntos queremos reflexionar y meditar en el Salmo capítulo 15 y en el versículo 5. Fíjense, es interesante este Salmo, solo tiene 5 versículos, pero que son importantes. Y yo me quiero enfatizar en esta oportunidad en el versículo 5, en su parte final. Y la Escritura dice: el que haga o el que hace estas cosas no caerá jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y quiero decirle que hoy en día es lamentable ver cómo cristianos han resbalado, han caído. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Y le podríamos poner un título: ¿por qué resbalan los cristianos? Y creo que este salmo nos da la respuesta. Primero, déjeme decirle que la caída no solamente tiene que ver con aspectos morales. La caída puede ser una caída de desaliento, una caída financiera, puede ser una caída o un resbalamiento familiar. Lo cierto es que hay muchas vidas que están sufriendo deslizamientos en sus vidas. Están resbalando ministros, grandes líderes, pastores, personas que por años han estado en una iglesia, y vemos que sus vidas están sufriendo un resbalamiento en sus vidas, un deslizamiento tremendo en sus vidas. Y este salmo, si nosotros reflexionamos, dice: el que hace estas cosas, el que hace, no es el que oye, sino el que hace lo que oye. Problema que tenemos es que hemos pasado años escuchando la bendita palabra de Dios. Hemos pasado años escuchando los consejos de Dios, las amonestaciones de Dios, pero solo las escuchamos, pero no las ponemos en práctica. Y aquí el Salmo es muy elocuente. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es importante que nosotros llevemos a la práctica los mandamientos de Dios. Hemos visto por años que la importancia de orar. Hemos escuchado la importancia de orar. Quizás nosotros mismos hemos enseñado acerca de la importancia de orar al Señor, pero no lo hacemos. No dedicamos tiempo a la oración, no le dedicamos tiempo a la búsqueda de Dios, por poner un ejemplo. O sea, Jesús les dijo a los fariseos, y lo podemos ver en este capítulo, y les dice al pueblo con relación a los fariseos, a los líderes religiosos de aquella época, y les dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Predican, pero no hacen. Hemos predicado quizás acerca de la santidad, pero nosotros no nos santificamos. Hemos oído o hemos enseñado acerca del perdón, pero nosotros no perdonamos. Hemos escuchado acerca de ayudar a los necesitados, pero nosotros no apoyamos al necesitado. Hemos pasado por años escuchando la palabra de Dios, pero no la hacemos una realidad en nuestras vidas. Y la Biblia dice en este otro versículo que aquel que oye la palabra, pero la hace, la practica, le compararé al hombre, dice,
que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vino el río con mucho ímpetu, pegó no contra la casa, sino pegó contra la roca. Y por eso la casa se mantuvo firme, se mantuvo estable, porque el río creciente pegó contra la roca. Y este es el hombre, esta es la mujer que oye la palabra, que escucha la palabra, y eso es bien importante. Empecemos por ahí. Hay personas que ni siquiera escuchan la palabra de Dios. Y yo le agradezco a usted por el tiempo que se está tomando para escuchar esta palabra, para escuchar este mensaje. Hoy en día es lamentable que muchas personas están cerrando sus oídos a la palabra de Dios. Pero quiero hablarle a aquel que por años ha dedicado su vida a escuchar la palabra de Dios. Que no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino que en esta enseñanza Jesús dice que el hombre que edifica su casa sobre la roca es aquel hombre que escucha la palabra, pero la hace, la practica. Pero el hombre que edificó su casa sobre la arena y llegó el río, y se dice que se llevó esa casa y fue grande su ruina, es el hombre que sí escucha la palabra, pero que no la pone en práctica. Y este Salmo capítulo 15 y versículo 5 dice aquí la promesa: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Por eso en esta primera enseñanza quiero hacer énfasis en la importancia de hacer una realidad la palabra de Dios. La pregunta aquí que surgiría entonces es: ¿cuáles son estas cosas que yo debo de hacer, que yo debo de practicar para que yo no pueda jamás tener un deslizamiento en mi vida? Y es interesante que en el capítulo 15 de Salmos vamos a encontrar cuáles son esas cosas que nosotros debemos de hacer. Pero no solamente está en el Salmo 15, toda la Biblia está ahí para que nosotros la podamos obedecer, para que nosotros hagamos estas cosas que están escritas en nuestra Biblia, obedecerla, lo que está en los Salmos, lo que está en los Proverbios. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1 y versículo 1, que son esas cosas que debemos de hacer, pero que muchas veces no las hacemos. Por ejemplo, en el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tenemos que obedecer, tenemos que llevar a la práctica. Yo no debo de andar con aquellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿A quién le estás pidiendo tú consejos para tu vida, para tu familia? Muchas veces buscamos el consejo en el lugar equivocado. Prestamos o damos nuestro oído para escuchar consejos que muchas veces nos van a llevar a nuestra ruina, a nuestra destrucción. Y la Biblia dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Con quién tú te sientas a platicar? Ese es algo que yo debo de hacer. Yo no me debo de sentar con los escarnecedores, con aquellos que hacen un escarnio a mi fe, a mis prácticas cristianas. No me debo de sentar con aquellos que hacen escarnio de mi familia, de mis pastores, de mis líderes. Prestamos nuestro oído a esas personas que hacen un escarnecimiento a mi vida, a tu vida. Quizás estás
contento, tienes mucho gozo, porque estás ahora sirviendo a Dios en un privilegio en la iglesia, y empiezan los escarnecedores a quererte ridiculizar, a hacer escarnio, a hacer bromas, a hacer burlas acerca de tu privilegio maravilloso que Dios te ha dado. Y ahí estamos nosotros sirviendo de chiste a los demás. Y desde que nos ven, quizás en nuestro trabajo, ya hay alguien que nos agarró ya de chiste, pero muchas veces ahí queremos estar en medio de ellos, cuando debemos de apartarnos, debemos de consagrarnos y que ellos reciban un mensaje claro que nosotros no estamos dispuestos a sentarnos con aquellos que dan un mal consejo, con aquellos que están escarneciendo nuestra fe, que están escarneciendo las promesas que Dios nos ha dado. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo, para que entonces no resbalaremos jamás. Saben que hay personas que han resbalado, han tenido deslizamientos en sus vidas ministeriales, en sus vidas espirituales, en sus vidas familiares, porque han prestado su oído al consejo de los malos, porque han prestado su oído al escarnecimiento que otros están haciendo. Han caído porque no han obedecido. Solo escucharon que Salmo 1:1 lo dice, pero no lo hacemos, no lo ponemos en práctica. Y déjeme decirle que el éxito en la vida cristiana es la obediencia. Es la obediencia a la palabra de Dios. Es más, Jesús dijo, el que me obedece es aquel que me ama. El que me ama, dice, mis mandamientos guardará. O sea, la obediencia es una expresión de amor de nosotros hacia Dios, porque nosotros creemos que el consejo que está en la palabra de Dios nos va a sostener para no deslizar. Pero si no obedecemos a la palabra de Dios, lo que viene es un deslizamiento a nuestras vidas. Y así podríamos ir buscando tantas cosas que tenemos que hacer. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Qué debo de hacer hoy? Y un aspecto importante que Jesús dijo que hiciéramos y que muchas veces no lo hacemos. Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Orad, orad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar. Y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero no solo es de oírlo, sino que de hacerlo. Y de ahora en adelante voy a dedicar un tiempo cada mañana, cada tarde o cada noche, todos los días de mi vida, a orar 10 minutos, empezando a orar 10 minutos, para que cada día haya una perseverancia en mi vida de oración, y que de 10 hayan 15 después, y que de 15 minutos haya 20 minutos, y así hasta que tengamos la práctica, la experiencia que Dios nos da en ese lugar de oración en donde nos encontramos con Dios, en donde Dios nos habla y nos da dirección a nuestra vida y nos muestra áreas en nuestro corazón para que cambiemos, nos da la gracia para que cambiemos, nos pone carga por otros, porque ahí en medio de la oración podemos tener una visión de aquellos que están pasando por situaciones difíciles y Dios nos las pone en el corazón para que oremos por esas vidas. Ahí en ese lugar el Señor nos fortalece. Ahí en ese lugar Dios nos da convicciones.
Dios ahí en ese lugar de oración trae paz interior a nuestra vida. En ese lugar de adoración aprendemos a amar a Dios. En ese lugar de adoración aprendemos a expresarnos correctamente hacia Dios. Entonces es una bendición la oración. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy escuchando sobre la importancia de orar, sino que estoy haciendo estas cosas que me permite la Escritura ver para que yo no resbale. Una persona que pasa orando en su vida va a tener la fortaleza de Dios, el entendimiento de Dios, el carácter de Dios para no resbalar, para que el desánimo, el desaliento no entre a nuestro corazón, para que la envidia no entre en mi corazón, para que la ambición no entre en mi corazón. ¿Saben que hay personas que han sufrido deslizamientos en sus vidas porque la codicia entró a su vida, la ambición entró a su vida? ¿Pero por qué entró la ambición a su vida? Porque dejaron de orar. Entonces la tentación llegó, la tentación se presentó y lamentablemente no tuvieron el carácter, la convicción y el entendimiento para comprender que ese es un camino que puede traer consecuencias a nuestras vidas, y se dieron a la tentación. Y ahí los vemos en un deslizamiento tremendo en sus vidas. Así podríamos ir viendo, hermanos y amigos, las cosas que hay que hacer. Recuérdense que después de los evangelios que nos narran una revelación de Jesucristo en medio de sus discípulos, dio paso al establecimiento de la iglesia. Pero ¿cómo se llamaba ese libro? Se llamaba el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque fueron hechos. Ese libro se escribió de experiencias. O sea, ese libro bien se pudo haber llamado Las experiencias de los apóstoles. Pero le pusieron los hechos de los apóstoles. Pero hubiera quedado bien. Las experiencias de los apóstoles. Porque todas las enseñanzas que Jesús les dio, todas las enseñanzas que escucharon de Jesús, después fueron puestas en práctica. Fueron hechos maravillosos que sucedieron en sus vidas. Y podríamos enumerarlas, esos hechos maravillosos que tuvieron los discípulos, aquellos que obedecieron lo que escucharon de Jesús. Así que en esta oportunidad, déjeme decirte que tu vida va a ser bendecida grandemente. Primero, si escuchas la palabra de Dios. Y segundo, y más importante, que obedezcas la palabra de Dios. Porque el que hace estas cosas, no solamente el que lee estas cosas, no solamente el que escucha estas cosas, sino el que hace estas cosas, no resbalará jamás. Así que es interesante saber cuáles son esas cosas. Y aquí están en las Sagradas Escrituras. Yo te invito a que medites de día y de noche en ellas para que sepas cuáles son las cosas que tenemos que hacer para no resbalar en ninguna área de nuestras vidas. Tú no quieres deslizar en tu matrimonio, aquí están estas cosas que tienes que obedecer. Tú no quieres deslizar en tu vida financiera, aquí están estas cosas. Tú no quieres deslizar en tu ministerio, aquí están estas cosas que debes de hacer. Y lo más importante, si tú no quieres deslizar en tu vida espiritual y en tu relación con Dios como cristiano, aquí están estas cosas que tenemos que hacer y obedecer. Que Dios les bendiga y que esta pequeña meditación nos lleve a una reflexión de Dios para que nos mantengamos firmes. El deseo de Dios es que nadie deslice.
Dios no quiere ver personas deslizadas, personas que han resbalado, que han caído. Él quiere que todos caminemos con pie firme, pero para eso tenemos que obedecer las cosas que Dios quiere que obedezcamos en su palabra. Que Dios les bendiga.